5. La pesadilla empezó nada más despertar a Azot. Buenos días, dijo Rata. ¿Cómo está mi cagarruta de alcantarilla favorita? El júbilo en la cara de Rata anunció a Azot que ocurría algo malo de verdad. Rot y Leporrino estaban a los lados del puño, rebosantes de entusiasmo. Muñeca había desaparecido. Harl había desaparecido. No había señales de Halaliel. Parpadeando por el sol que entraba a raudales por el techo destartalado de la casa de la hermandad, Azot se puso en pie e intentó orientarse. Todos los demás chicos habían salido, ya fuese a trabajar, a rebuscar o simplemente porque hubiesen decidido que era un buen momento para estar fuera. En otras palabras, porque habían visto entrar a Rata. Rot se situó junto a la puerta trasera y Leporrino detrás de Rata, por si Azot salía corriendo hacia la entrada principal o una ventana. ¿Dónde estuviste anoche?, preguntó Rata. Tenía que mear. Vaya meada más larga. Te perdiste toda la diversión. Cuando Rata hablaba así, sin entonación alguna, sin afectación en la voz, Azot sentía un miedo demasiado profundo para desahogarlo temblando. La violencia no le era desconocida. Había visto a marineros asesinados, había visto a prostitutas con cicatrices recientes, un amigo suyo había muerto de la paliza que le dio un vendedor. La crueldad campaba por las madrigueras de la mano de la pobreza y la ira. Sin embargo, la expresión inerte de los ojos de Rata lo señalaba como un fenómeno más monstruoso que Leporrino. Este había nacido sin parte del labio, Rata había nacido sin conciencia. ¿Qué has hecho?, preguntó Azot. ¿Rot? Rata alzó la barbilla en dirección a su secuaz. Rot abrió la puerta. Buen chico, dijo, como si hablara con un perro, y agarró algo. Tiró de ello hacia adentro y Azot vio que se trataba de Harl. Tenía los labios hinchados y ambos ojos morados, tan inflamados que apenas veía por las rendijas. Le faltaban dientes y tenía pegotes de sangre en la cara, fruto de unos tirones de pelo tan fuertes que le habían desgarrado el cuero cabelludo. Llevaba puesto un vestido. Azot sintió un hormigueo caliente y frío en la piel. Se le agolpó la sangre a la cara. No podía demostrar debilidad ante Rata. Estaba paralizado. Se dio la vuelta para no vomitar. Detrás de él, Harl emitió un débil gimoteo. Azo, por favor, Azo, no me des la espalda. No quería. Rata le pegó en la cara. Harl cayó al suelo y se quedó quieto. Ahora Harl es mío, explicó Rata. Cree que luchará todas las noches, y lo hará. Durante un tiempo. Sonrió. Pero lo domaré. El tiempo corre a mi favor. Te mataré. Lo juro, dijo Azot. Ah, es verdad, ya eres el aprendiz de Maese Blint. Rata sonrió mientras Azot, que se sentía traicionado, miraba a Harl. Su amigo bajó la cabeza, sacudiendo los hombros mientras lloraba en silencio. Harl nos lo ha contado todo, en algún momento entre Rot y David, creo. De todas formas, estoy confundido. Si Maese Blint te ha tomado como aprendiz, ¿qué haces aquí, Azo? ¿Has vuelto para matarme? Harl se tragó las lágrimas y se volvió, agarrado a un clavo ardiendo. No había nada que decir. No quiso aceptarme, reconoció Azot. Harl se hundió. Todo el mundo sabe que no quiere aprendices, idiota, dijo Rata. Pues te diré lo que vamos a hacer, Azo. No sé qué favor le has hecho, pero Halaliel me ha ordenado que no te toque, y no lo haré. Pero tarde o temprano, esta hermandad será mía. Temprano, diría yo, apuntó Rot. Alzó las cejas mirando a Azot. Tengo grandes planes para Dragón Negro, Azo, y no consentiré que te entrometas, prosiguió Rata. ¿Qué quieres de mí? La voz de Azot sonó tenue y aflautada. Quiero que seas un héroe. Quiero que todos los que no se atreven a plantarme cara por su cuenta, te miren y empiecen a hacerse ilusiones. Y entonces destruiré todo lo que hayas hecho. Destruiré todo lo que ames. Te destruiré de manera tan absoluta que nadie volverá a desafiarme nunca. De modo que haz lo mejor que sepas, haz lo peor, no hagas nada de nada. Yo gano pase lo que pase. Siempre gano. Azot no pagó su cuota al día siguiente. Esperaba que Rata le pegase. Solo una vez, y se caería del pedestal, volvería a ser un mero rata de la hermandad. Sin embargo, Rata no le pegó. Se puso hecho una furia y le insultó, pero sonriendo con los ojos. Luego le ordenó que pagase el doble la vez siguiente. Por supuesto, la vez siguiente Azot no le llevó nada. Se limitó a tender una mano vacía, como si ya diese la paliza por hecha. Nada cambió. Rata se subió por las paredes, lo acusó de desafiarlo y no le puso la mano encima. Y así fue, todos los días de pago. Poco a poco, Azot volvió al trabajo y empezó a acumular monedas de cobre para meterlas en la bolsa de Harl. Los días eran espantosos. Rata no dejaba que Harl hablase con Azot y, al cabo de un tiempo, Azot dejó de creer que su amigo tuviese ganas de charlar con él.
El Harl que conocía fue desapareciendo poco a poco. Tampoco nada cambió cuando dejaron de obligarle a llevar aquel vestido. Las noches eran peores. Rata tomaba a Harl cada noche mientras el resto de la hermandad fingía no oír nada. Azot y Muñeca se abrazaban y, en la calma alterada solo por los quedos sollozos de después, Azot pasaba largas horas tumbado boca arriba, planeando minuciosas venganzas que sabía que jamás pondría en práctica. Se volvió temerario. Insultaba a Rata a la cara, cuestionaba todas las órdenes que daba y defendía a cualquiera a quien golpease. Rata le devolvía los insultos, pero siempre con aquella sonrisilla en los ojos. Los pequeños y los fracasados de la hermandad empezaron a buscar el consejo de Azot y a mirarlo con reverencia. Notó que su grupo alcanzaba una masa crítica el día en que dos mayores le llevaron la comida y se sentaron con él en el porche. Fue una revelación. Nunca había creído que los mayores lo seguirían. ¿Por qué iban a hacerlo? No era nadie. Y entonces cayó en la cuenta de su error. No había planeado qué hacer cuando se le empezaron a unir los mayores. Al otro lado del patio estaba sentado Jalaliel, consumido, tosiendo sangre y con aspecto de estar acabado. ¡Qué estúpido soy! Rata esperaba ese momento. Se había encargado de que Azot fuese un héroe. Si hasta se lo había anunciado. Aquello no iba a ser un golpe. Iba a ser una purga. Padre, por favor, no vayas. Logan de Guirre sostenía las riendas del corcel de guerra de su padre, desafiando el frío del amanecer y conteniendo las lágrimas. No, deja eso aquí, ordenó el duque de Guire a Wendell North, su mayordomo, que dirigía a unos criados cargados de cofres con ropa del duque. Pero quiero que me envíen 1000 capas de lana antes de que pase una semana. Usa nuestros fondos y no pidas reembolso. No quiero darle al rey ninguna excusa para negarse. Unió sus manos enguantadas por detrás de la espalda. No sé en qué estado encontraremos las caballerizas de la guarnición, pero me gustaría tener noticias de Abermere sobre cuántos caballos pueden enviar antes del invierno. Ya está hecho, mi señor. Por todos lados iban y venían criados, cargando de provisiones y pertrechos los carros que viajarían al norte. 100 caballeros de la casa de Guire atendían a sus propios preparativos de última hora, revisando sus sillas de montar, sus caballos y sus armas. Los criados que dejaban atrás a sus familias estaban despidiéndose a toda prisa. El duque de Guire se volvió hacia Logan, y la imagen de su padre con la cota de malla bastó para llevar lágrimas de orgullo y miedo a los ojos del chico. Hijo, tienes 12 años. Puedo luchar. Hasta el maestro Gordon reconoce que manejo la espada casi tan bien como los soldados. Logan, si te hago quedarte no es porque no crea en tu capacidad. Es porque sí creo en ella. La cuestión es que tu madre te necesita aquí más de lo que yo te necesito en las montañas. Pero yo quiero ir contigo. Y yo quiero quedarme. Esto no tiene nada que ver con lo que nosotros queramos. Jacin dice que él no intenta avergonzarte. Dice que para un duque es un insulto recibir un mando tan pequeño. No mencionó las otras cosas que había dicho Jacin. Logan no se consideraba irascible, pero en los 3 meses transcurridos desde que el rey Davin había muerto y Alaine de Gunder había asumido el título de Alaine IX, apodado burlonamente el Nono, ya se había metido en una docena de peleas. ¿Y qué opinas tú, hijo? No creo que le tengas miedo a nadie. ¿Con qué Jacin dijo que tenía miedo, eh? ¿De ahí salen las magulladuras que tienes en los nudillos? Logan sonrió de repente. Era tan alto como su padre y, si todavía no tenía la corpulencia de Regnus de Guire, el maestro de sus guardias Rem Borden decía que solo era cuestión de tiempo. Cuando Logan peleaba con otros chicos, no perdía. Hijo, no te equivoques. Ponerme al mando de la guarnición de Aullavientos es un desaire, pero es mejor que el exilio o la muerte. Si me quedo, el rey acabará por sentenciarme a una cosa o la otra. Todos los veranos vendrás a entrenarte con mis hombres, pero también te necesito aquí. Durante medio año, serás mis ojos y mis oídos en Cenaria. Tu madre dejó la frase en el aire y miró hacia detrás de Logan. Cree que tu padre es un necio, concluyó Katrina de Guire, que se había acercado hasta ellos. Había nacido en otra familia ducal, los Graesin, a quienes debía sus ojos verdes, sus rasgos menudos y su genio. A pesar de lo temprano de la hora, lucía un bello vestido de seda verde ribeteado de armiño y llevaba el pelo cepillado hasta relucir. Regnus, si te subes a ese caballo, no quiero verte regresar jamás. Katrina, no vamos a tener otra vez esa discusión. Ese chacal quiere echarte contra mi familia, lo sabes. Destruirte a ti, destruirlos a ellos, él gana pase lo que pase. Tu familia es esta, Katrina. Y ya he tomado mi decisión. La voz del duque de Guire sonó con un restallido de mando, un énfasis que dio ganas a Logan de encogerse para no llamar la atención. ¿Cuál de tus rameras te llevas?
No me llevo a ninguna de las doncellas, Katrina, aunque algunas serán difíciles de sustituir. Las dejo aquí por respeto a tú. ¿Me tomas por tonta? Encontrarás otras zorras allí y punto. Katrina. Adentro. Ya. La duquesa obedeció y Regnus de Guirre se la quedó mirando mientras se alejaba. Habló sin volverse hacia Logan. Tu madre, hay cosas que te explicaré cuando seas más mayor. De momento, espero que la honres, pero tú serás el señor de Guirre mientras yo no esté. Logan abrió los ojos como platos. Su padre le dio una palmada en el hombro. Eso no significa que puedas saltarte tus lecciones. Wendell te enseñará todo lo que necesitas saber. Te juro que ese hombre sabe más de administrar nuestras tierras que yo. Solo estoy a 4 días a caballo de distancia. Tienes la cabeza bien amueblada, hijo, y por eso debes quedarte. Esta ciudad es un nido de víboras. Hay quienes quieren destruirnos. Tu madre lo ha visto venir y por eso se pone así, en parte. Corro un riesgo contigo, Logan. Ojalá no tuviera que hacerlo, pero eres la única ficha que me queda por jugar. Sorpréndelos. Sé más listo, mejor, más valiente y más rápido de lo que nadie se espera. No es una carga justa la que te echo a las espaldas, pero debo hacerlo. Cuento contigo. La casa de Guire cuenta contigo. Todos tus vasallos y sirvientes cuentan contigo, y a lo mejor hasta el reino entero. El duque de Guire se subió a su enorme corcel blanco. Te quiero, hijo. Pero no me decepciones. 6. Reinaba una oscuridad cerrada y fría como el abrazo de los muertos. Azot, agachado contra la pared del callejón, confiaba en que el viento nocturno ocultase el latido desbocado de su corazón. El quinto mayor en unirse le había robado una tosca navaja del esconderijo de armas de Rata, y Azot aferraba el fino metal con tanta fuerza que le dolía la mano. No se apreciaba todavía ningún movimiento en el callejón. Clavó la navaja en el suelo de tierra y se metió las manos bajo las axilas para calentarlas. Quizá no sucediera nada en horas. Daba igual. Se estaba quedando sin oportunidades. Ya había perdido demasiado tiempo. Rata no era idiota. Era cruel, pero había hecho planes. Azot, no. Llevaba 3 meses dando tumbos presa del miedo. Dando tumbos cuando podría haber estado trazando su propio plan. El puño había declarado sus intenciones. Eso facilitaba las cosas. Azot sabía parte de lo que planeaba. Lo único que tenía que hacer era figurarse el cómo. Se puso a pensar y notó que le era demasiado fácil meterse en el pellejo de Rata, hacer suyos los pensamientos del puño de su hermandad. Una purga no basta. Una purga solo me daría seguridad durante un par de años. No sería el primer cabecilla de una hermandad que mata para conservar su poder. Matar no me hará diferente. Azot dio vueltas a esa idea. Rata no tenía ambiciones modestas. Se había tragado su odio durante 3 meses. ¿Qué lo había llevado a aguantar todo ese tiempo sin pegar siquiera a Azot? Destrucción. En eso terminaba todo. Rata lo destruiría de algún modo espectacular. Saciaría su crueldad y afianzaría su poder. Haría algo tan atroz que la historia de Azot se repetiría una y otra vez entre las hermandades. Quizá ni siquiera lo matase. Lo mutilaría de un modo horrendo para que quien lo viese temiera más a Rata. Se oyó un ruido sordo en el callejón y Azot tensó los músculos. Despacio, muy despacio, levantó la navaja. Era un callejón estrecho, con las paredes de las casas tan abombadas que un adulto podía tocar ambos muros al mismo tiempo. Azot lo había escogido por ese motivo. No pensaba dejar que su presa se escabullese ante sus narices. Sin embargo, de repente le pareció que las paredes eran malévolas, que estiraban sus dedos hambrientos una hacia la otra, ocultando las estrellas y decididas a apresarlo. El murmullo del viento por encima de los tejados contaba historias de asesinatos. Azot oyó el ruido otra vez y se relajó. Una rata vieja y cubierta de cicatrices surgió de debajo de una pila de tablones mohosos y olisqueó. Azot permaneció inmóvil mientras la rata avanzaba contoneándose. Olfateó los pies descalzos de Azot, los tanteó con su hocico húmedo y, al no detectar ningún peligro, se dispuso a alimentarse. En el preciso instante en que la rata se preparaba para morder, Azot le hundió la navaja por detrás de la oreja hasta clavarla en el suelo. El animal se estremeció pero no chilló. Azot retiró la delgada hoja de hierro, satisfecho con su sigilo. Echó otro vistazo al callejón. Nada todavía. Entonces, ¿qué me hace débil? ¿Qué haría yo para destruirme si fuese Rata? Algo le hizo cosquillas en el cuello y Azot lo apartó de un manotazo. Malditos bichos. ¿Bichos? Pero si aquí hace un frío que pela. Al retirar la mano de su cuello la notó caliente y pegajosa.
Azot dio media vuelta y asestó una cuchillada, pero el arma salió disparada de su mano cuando algo le golpeó la muñeca. Durzo Blint estaba agachado a menos de medio metro. No habló. Se limitó a mirarlo, con ojos más fríos que la noche. Hubo una larga pausa en la que ambos se miraron fijamente sin mediar palabra. ¿Habéis visto a la rata?, dijo Azot. Una ceja se elevó. Me habéis hecho un corte donde yo la he cortado a ella. Queríais demostrarme que me superáis tanto como yo a la rata. Un atisbo de sonrisa. Eres un ratilla de hermandad muy raro. Tan listo y a la vez tan tonto. Azot observó la navaja, que había pasado por arte de magia a la mano de Durzo, y sintió vergüenza. Sí que era tonto. ¿Qué se había creído? ¿Que iba a amenazar a un ejecutor? Pese a todo, dijo. Voy a ser vuestro aprendiz. Blint le dio un sopapo con la mano plana que lo estampó de lleno contra la pared. Se arañó la cara con la piedra y cayó al suelo como un fardo. Cuando se puso boca arriba, Blint estaba plantado encima de él. Dame un buen motivo por el que no debería matarte, dijo. Muñeca. No era solo la respuesta a la pregunta de Blint, era el punto débil de Azot. Rata le golpearía por medio de ella. Sintió náuseas. Primero Harley, ahora muñeca. Deberíais, respondió. Blint alzó una ceja de nuevo. Sois el mejor ejecutor de la ciudad, pero no el único. Si no me tomáis como aprendiz y tampoco me matáis, me adiestraré a las órdenes de Upatíbulo Orable Cicatrices. Me pasaré la vida entrenándome solo para el momento en que me llegue la oportunidad de mataros. Esperaré hasta que creáis que me he olvidado del día de hoy. Esperaré hasta que os convenzáis de que solo fue la amenaza de un rata de hermandad idiota. Cuando llegue a maestro, las sombras os asustarán durante una temporada, pero, cuando os hayáis asustado una docena de veces sin que sea yo, dejaréis de saltar una sola vez, y entonces allí estaré. No me importa si me matáis al mismo tiempo. Cambiaré mi vida por la vuestra. Los ojos de Durzo apenas tuvieron que cambiar para pasar de peligrosamente entretenidos a peligrosos sin más. Azot ni siquiera los vio, cegado por las lágrimas que inundaban sus propios ojos. Solo veía la expresión perdida que se había adueñado de la mirada de Harl y se la imaginaba en la de muñeca. Imaginaba los gritos que daría la niña si Rata la tomaba todas las noches. Gritaría sin articular palabras durante las primeras semanas, tal vez lucharía a algunos mordiscos y arañazos, y después dejaría de chillar, dejaría de pelear. Solo se oirían gruñidos, los sonidos de la carne y el placer de Rata. Igual que con Harl. ¿Tan vacía está tu vida, chico? Lo estará si me decís que no. Quiero ser como vos. Nadie quiere ser como yo. Blint desenvainó una enorme espada negra y llevó el filo hasta la garganta de Azot. En ese momento, al chico le daba igual si la hoja se bebía la sangre de su vida. La muerte sería más dulce que ver desaparecer a muñeca con sus propios ojos. ¿Te gusta hacer daño a la gente?, preguntó Blint. No, señor. ¿Has matado alguna vez a alguien? No. Entonces, ¿por qué me haces perder el tiempo? ¿Cuál era el problema? ¿Hablaba en serio el ejecutor? No podía ser. He oído que no os gusta. Que no hace falta que a uno le guste para ser bueno, dijo Azot. ¿Quién te ha dicho eso? Mamá Kaella dijo que esa es la diferencia entre vos y algunos de los demás. Blint frunció el entrecejo. Sacó un diente de ajo de una bolsita y se lo echó a la boca. Enfundó su espada mientras masticaba. Vale, chico. ¿Quieres hacerte rico? Azot asintió. Eres rápido, pero ¿puedes adivinar lo que piensan tus presas y recordar 50 cosas a la vez? ¿Tienes buenas manos? Asentimiento, asentimiento, asentimiento. Hazte jugador de cartas. Durzo se rió. Azot no. Bajó la vista a sus pies. Quiero dejar de tener miedo. ¿Jalaliel te pega? Jalaliel no es nadie. Entonces, ¿quién? Preguntó Blint. Nuestro puño, Rata. ¿Por qué era tan difícil pronunciar su nombre? ¿Os da palizas? Si no hacemos cosas con él. Sonaba débil, y Blint no dijo nada, de modo que Azot añadió. No dejaré que nadie me vuelva a pegar. Nunca más. Blint siguió mirando más allá de Azot, para darle tiempo a enjugar sus lágrimas. La luna llena bañaba la ciudad de una luz dorada. La vieja puta puede ser bella, comentó. A pesar de todo, Azot siguió la mirada de Blint, pero no había nadie más a la vista. Una neblina plateada se elevaba desde el estiércol caliente de los corrales y se enroscaba en torno a los viejos acueductos rotos. En la oscuridad, Azot no distinguía al hombre sangrante recién garabateado sobre el dragón negro de su propia hermandad, pero sabía que estaba allí. Su hermandad no había dejado de perder territorio desde que Jalaliel enfermó. Señor, dijo Azot, esta ciudad no tiene otra cultura que la callejera.
Los edificios son de ladrillo en una calle, de adobe y cañas en la siguiente y de bambú en la de más allá. Los títulos son alitaeranos, la ropa careana, la música un batiburrillo de arpas seties y liras lodricarias y hasta los malditos arrozales están robados de Ceura. Pero mientras no la toques ni la mires demasiado de cerca, a veces es bella. Azot creía entenderlo. En las madrigueras había que ir con cuidado con qué se tocaba y dónde se pisaba. Las calles estaban salpicadas de charcos de vómito y otros fluidos corporales, y las hogueras alimentadas con estiércol y el vapor aceitoso de las cubas de sebo que hervían a todas horas cubrían el mundo con una pátina grasienta y fuliginosa. Sin embargo, no tenía nada que responder. Ni siquiera estaba seguro de que Blind le hablase a él. «¿Estás cerca, chico? Pero nunca tomo aprendices, y no te aceptaré a ti». Blind dejó de hablar e hizo girar la navaja de un dedo a otro sin prestar atención. «No a menos que hagas algo de lo que eres incapaz». La esperanza prendió en el pecho de Azot por primera vez en meses. «Haré lo que sea», aseveró. «Tendrías que hacerlo solo. Nadie más podría saberlo. Tendrías que pensar cómo, cuándo y dónde. Tú solo. ¿Qué tengo que hacer?», preguntó Azot. Sentía a los ángeles de la noche enroscando los dedos en torno a su estómago. ¿Cómo era que sabía lo que Blind iba a decir a continuación? Blind recogió la rata muerta y se la lanzó. «Esto mismo. Mata a tu rata y tráeme una prueba. Tienes una semana». 7. Solon Tofusin llevaba de las riendas a su caballo por el paseo de Sidlin, entre las mansiones chabacanas y apiñadas de las grandes familias de Cenaria. Muchas de las casas tenían menos de una década. Otras eran más antiguas, pero presentaban reformas recientes. Los edificios de esa calle en concreto eran cualitativamente distintos del resto de la arquitectura cenariana. Los habían erigido personas que esperaban que su dinero pudiera pagar cultura. Todos eran ostentosos y rivalizaban con sus vecinos en lo exótico de sus diseños. Aquí fantasías de arquitecto con agujas ladesianas o cúpulas del placer friaquiles, allá mansiones alitaeranas erigidas con mayor rigor funcional, más lejos imitaciones a perfecta escala de los famosos palacios veraniegos ceurides. Había incluso lo que Solon creyó reconocer gracias a un cuadro como un bulboso templo Imuri, al que no faltaban ni sus banderolas de oración. Dinero esclavista, pensó. No era la esclavitud lo que lo horrorizaba. En su isla, se trataba de algo habitual. Sin embargo, no en las mismas condiciones. Estas mansiones se habían construido con gladiadores y granjas de bebés. Aunque no le pillaban de camino, había atravesado antes las madrigueras para ver cómo era la mitad silenciosa de su nueva ciudad acogida. La sordidez de la zona hacía que la riqueza del otro lado pareciese obscena. Estaba cansado. Aunque no era alto, era ancho. Ancho de barriga y, por suerte, más ancho todavía de pecho y de hombros. La yegua era un buen animal, pero no precisamente un corcel de guerra, y tenía que llevarla de la brida la mitad del tiempo. Las grandes villas se alzaban más adelante, diferenciadas de las demás no tanto por el tamaño de los edificios como por la extensión de terreno tras sus muros. Si las mansiones estaban apiñadas unas junto a otras, las villas se extendían sin escatimar suelo. Los centinelas custodiaban portones de durísima madera en vez de elaborada rejería. Eran puertas construidas hacía mucho para la defensa, y no con fines decorativos. Las puertas de la primera villa lucían la trucha de los Hadwin laminadas con pan de oro. Por el portillo, Solon distinguió un exuberante jardín lleno de estatuas, algunas de mármol, otras cubiertas de oro batido. No me extraña que tengan una docena de guardias. Todos los centinelas eran profesionales y tirando a guapos, lo que daba crédito a los rumores sobre la duquesa e hizo que se alegrara de dejar atrás la villa de los Hadwin. Compartir casa con una duquesa voraz cuyo marido partía en frecuentes y prolongadas embajadas era lo último que necesitaba. No es que vaya a encontrarme nada mejor allá a donde voy. Dorian, amigo mío, espero que esto haya sido una genialidad. No quería plantearse la otra posibilidad. Soy Solon Tofusin. Vengo a ver al señor de Gire, dijo al llegar ante los portones de la villa que era su destino. ¿Al duque?, preguntó el centinela. Se retiró un poco el casco y se pasó la mano por la frente. Este hombre es bobo. Sí, al duque de Gire. Habló despacio y con más énfasis del necesario, pero estaba cansado. Vaya, qué pena, replicó el guardia. Solon esperó, pero el hombre no se explicó. Bobo no, imbécil. ¿Ha salido el señor de Gire? Pues no. ¿Con qué esas tenemos? El pelo rojo tendría que haberme puesto sobre aviso. Sé que, tras siglos y siglos de incursiones, dijo Solon, los ceuríes más listos se mudaron tierra adentro y dejaron a tus antepasados en la costa, y también me hago cargo de que,
Cuando los piratas etíes asaltaban y saqueaban los pueblos costeros, raptaban a las mujeres más presentables y, una vez más, dejaron atrás a las que acabarían siendo tus antepasadas, por lo que, por causas ajenas a tu voluntad, eres poco agraciado y estúpido. Aún así, ¿podrías intentar explicarme cómo es que el señor de Guire está y a la vez no está? Puedes usar palabras cortitas. El hombre parecía perversamente satisfecho. No tienes marcas en la piel ni anillos por la cara, y ni siquiera hablas como un pez. Además estás gordo, para ser un pescado. A ver si lo adivino. Te entregaron al mar como ofrenda, pero los dioses marinos no te quisieron, y cuando apareciste en la playa te amamantó una troya que te tomó por uno de los suyos. Era ciega, replicó Solón, y cuando el centinela se rió, decidió que le caía bien. El duque de Guire ha partido esta mañana. No volverá, explicó el guardia. ¿No volverá? ¿Quieres decir que nunca? No me corresponde a mí hablar de eso. Pero no, nunca, a menos que me equivoque. Ha partido para ponerse al mando de la guarnición de Aullavientos. Pero me has dicho que el señor de Guire no ha salido, objetó Solón. El duque ha nombrado a su hijo señor de Guire hasta su regreso. O sea, para siempre. Eres rápido para ser un pez. Su hijo Logan es el señor de Guire. Mal asunto. Por mucho que se devanara los sesos, Solón no recordaba si Dorian había dicho duque de Guire o señor de Guire. Ni siquiera se había planteado que la casa de Guire pudiese tener dos cabezas. Si la profecía hablaba del duque de Guire, tenía que seguir su camino, sin dilación. Sin embargo, si concernía a su hijo, Solón estaría abandonando a quien debía cuidar en el momento en que más lo necesitaba. ¿Puedo hablar con el señor de Guire? ¿Sabes usar ese acero? Preguntó el centinela. Si no, te sugiero que lo escondas. Disculpa. No digas que no te avisé. Sígueme. El guardia le dio una voz a otro, apostado sobre el muro, que bajó a vigilar la puerta mientras el Ceurí conducía a Solón al interior de la villa. Un mozo de cuadra se llevó a la yegua y Solón conservó su espada. No pudo evitar sentirse impresionado. De la villa de los Guire emanaba permanencia, la solemnidad consciente de una familia antigua. Había plantas de acanto dentro y fuera de los muros, creciendo en una tierra roja que Solón sabía que debieron de traer con ese propósito concreto. La espinosa planta no solo se había escogido para apartar de las paredes a mendigos y ladrones, también se asociaba desde hacía tiempo a la nobleza alitaerana. La mansión en sí no resultaba menos imponente, con su piedra maciza, sus amplios arcos y sus gruesas puertas capaces de resistir los embates de una máquina de asedio. La única concesión que la firmeza había hecho a la decoración estaba en los rosales trepadores de color rojo sangre que enmarcaban todas las puertas y ventanas de la planta baja. Sobre el fondo de la piedra negra y las ventanas con barrotes de hierro, su perfecta tonalidad carmesí creaba un efecto llamativo. Solón no prestó atención al repique del acero hasta que el centinela pasó de largo la entrada de la mansión y dobló la esquina del edificio para dirigirse a la parte de atrás. Allí, con vistas al castillo de Cenaria que se elevaba en la otra orilla del Plit, varios guardias hacían de espectadores mientras dos hombres envueltos en armadura de práctica se aporreaban con saña. El más menudo estaba a la defensiva, retrocediendo en círculos mientras los golpes del más grande se estrellaban en su escudo. Entonces el más bajo tropezó y su oponente aprovechó para embestir como un toro y tumbarlo usando el escudo de ariete. El caído levantó la espada, pero el golpe siguiente se la arrancó de las manos y el que vino después dañó su casco como una campana. Logan de Guire se quitó el yelmo y rió mientras ayudaba a su guardia a levantarse. A Solón se le cayó el alma a los pies. ¿Ese era el señor de Guire? Un niño en el cuerpo de un gigante que no había perdido todavía las facciones infantiles. No podía tener más de 14 años, probablemente menos. Solón se imaginó a Dorian riéndose. Su amigo sabía que no le gustaban los niños. El centinela Ceurí dio un paso al frente y se dirigió en voz baja al señor de Guire. Hola, dijo el jovencísimo noble, volviéndose hacia Solón. Marcus me cuenta que te tienes por todo un espadachín. ¿Es cierto? Solón miró al Ceurí, quien le dedicó una sonrisa ufana. ¿Se llama Marcus? En aquel país hasta los nombres eran un galimatías. Sin ningún miramiento por los orígenes de cada persona, los nombres alitaeranos como Marcus o Luciene convivían alegremente con los de raíz lodricaria como Rodó o Daidra, Ceuríes como Ideo o Shizumi y con los nombres cenarianos corrientes como Aleine o Ferlene. Se diría que los únicos nombres que aquella gente no estaba dispuesta a poner a sus hijos eran los apodos de esclavo habituales en las madrigueras, como cicatriz o leporino. Me defiendo, mi señor. Pero lo que deseo intercambiar con vos son palabras, y no golpes.
Si parto ya, mi vieja yegua y yo podemos llegar a la guarnición en 6 días, quizás 7. Hablaremos, entonces después de un poco de ejercicio. Marcus, tráele una armadura de entrenamiento. Los hombres parecían complácidos, y Solón vio que adoraban al joven señor como si fuese su propio hijo. Le reían las gracias y lo mimaban demasiado. De repente había pasado a ser el señor de Gire, y los hombres todavía estaban encantados con lo novedoso de la idea. No la necesito, dijo Solón. Las risillas se interrumpieron y los hombres lo miraron. ¿Quieres practicar sin armadura? Preguntó Logan. No quiero practicar en absoluto. Si esa es vuestra voluntad, accederé a ello, pero no lucharé con una espada de prácticas. Los hombres lanzaron exclamaciones ante la perspectiva de ver luchar a aquel setibajito contra su gigante, y sin armadura. Solo Marcus y un par más parecían inquietos. Con la gruesa armadura que Logan llevaba, había poco peligro de que saliera malherido aún contra una hoja afilada. Pero el peligro existía. Solón vio en los ojos de Logan que él también lo sabía. De repente dudaba si debería haberse mostrado tan lanzado con alguien de quien no sabía nada, alguien que podría tener malas intenciones. Logan observó de nuevo las macizas hechuras de Solón. Mi señor, dijo Marcus, quizás sería mejor que... De acuerdo, dijo Logan a Solón. Se puso el yelmo y cerró la visera. Desenvainó la espada. Cuando quieras. Antes de que Logan acertara a reaccionar, Solón coló sus dedos por la visera del chico y agarró la pieza que protegía la nariz. Tiró de Logan hacia adelante y torció la muñeca. El chico cayó redondo al suelo con un gruñido. Solón desenvainó un cuchillo del cinto de Logan y lo llevó hasta el ojo del muchacho, con la rodilla apoyada en el costado de su yelmo para mantenerlo quieto. ¿Os rendís? Preguntó Solón. La respiración del chico era trabajosa. Me rindo. Solón lo soltó y se puso en pie, sacudiéndose el polvo de las perneras de sus pantalones de montar. No se ofreció a ayudar al señor de Gire a levantarse. Los hombres estaban callados. Varios habían desenvainado, pero ninguno dio un paso al frente. Era obvio que, si la intención de Solón hubiera sido matar a Logan, ya lo habría hecho. Sin duda pensaban en lo que les habría hecho a ellos el duque de Gire de haber sucedido lo peor. Sois un mocoso insensato, señor de Gire, dijo Solón. Un bufón que actúa ante unos hombres a los que tal vez algún día deba pedir que mueran por él. Dijo duque de Gire, seguro que Dorian, dijo duque de Gire. Pero me envió aquí. Si se hubiera referido al duque, sin duda me habría mandado directamente a la guarnición. La profecía no trataba de mí. No había forma de que Dorian supiera que me retrasaría y llegaría tan tarde a la ciudad. ¿O sí? Logan se quitó el yelmo y tenía la cara enrojecida, pero no dejó que su vergüenza estallara en ira. Yo me lo merecía, dijo. Y también el repaso que me acabáis de dar. O algo peor. Lo siento. Mal anfitrión el que agrede a sus invitados. Sabéis que los guardias se han estado dejando ganar, ¿verdad? Logan pareció afligirse. Lanzó un vistazo al hombre con quien peleaba cuando Solón llegó y luego bajó la vista a sus pies. Después, como si le costara un esfuerzo de voluntad, alzó los ojos hasta los de Solón. Veo que decís la verdad. Aunque me avergüence enterarme, os lo agradezco. Y entonces fueron sus hombres quienes parecieron avergonzarse. Le habían dejado ganar porque lo amaban, y resultaba que habían puesto en evidencia a su señor. Más que arrepentidos, estaban desconsolados. ¿Cómo despierta este chico semejante lealtad? ¿Es solo por fidelidad a su padre? Mientras observaba a Logan mirando a sus hombres uno por uno, fijamente hasta que cada soldado cruzaba la mirada con él y la rehuía enseguida, Solón dudó que fuese lo segundo. Logan dejó que el penoso silencio se prolongara e intensificara. Dentro de 6 meses, dijo al fin, dirigiéndose a sus hombres, serviré en la guarnición de mi padre. No me quedaré a buen recaudo en el castillo. Combatiré, como haréis muchos de vosotros. Sin embargo, como al parecer creéis que la práctica es una diversión, así sea. Os divertiréis practicando hasta medianoche. Todos. Y mañana, empezaremos a entrenar. Espero que estéis todos aquí 1 hora antes del alba. ¿Entendido? Sí, señor. Logan se volvió hacia Solón. Mis disculpas, maese Tofusin. Por todo. Os ruego que me llaméis Logan. Os quedaréis a cenar, por supuesto, pero ¿puedo disponer también que los criados os preparen una habitación? Sí, contestó Solón. Creo que me gustaría.